En las vastas extensiones de Marte, en una de las regiones más enigmáticas, un rover de investigación de la NASA descubrió algo que causó un gran revuelo en los círculos científicos, objetos que recuerdan a un cráneo humano. Este hallazgo se convirtió en una verdadera sensación y generó muchas preguntas. ¿Cómo es posible algo así en el planeta rojo? Científicos de todo el mundo discuten activamente este hallazgo, y en los centros de control de vuelo reina una gran excitación. Después de todo, Marte siempre ha sido famoso por sus misterios, que dejan espacio para suposiciones y teorías, y estas nuevas imágenes, que han hecho que Internet hierva aún más, atraen la atención no solo de los científicos, sino también de los simples aficionados al espacio. Ahora, cuando estamos al borde de desvelar un nuevo misterio cósmico, solo el tiempo dirá qué tan profunda es esta madriguera de conejo. Pero ¿cómo logró exactamente la NASA obtener estas imágenes únicas? ¿Qué detalles se vuelven evidentes cuando examinamos los más pequeños píxeles de estas fotografías? Las respuestas a estas preguntas abren el siguiente capítulo de nuestra narración cósmica, no menos intrigante. Las imágenes enviadas por el rover resultaron ser un verdadero regalo para científicos e investigadores de todo el mundo. Cada toma es una parte del mosaico de un gran enigma que cubre el planeta rojo. Ampliadas hasta el más mínimo detalle, estas imágenes permitieron observar el objeto que está generando un acalorado debate en los círculos científicos. En cada imagen, cada píxel podía contener un verdadero descubrimiento científico. Profesores y becarios observaban simultáneamente las pantallas de los monitores, estudiando el supuesto cráneo humano desde diferentes ángulos. Algoritmos complejos permitieron examinar el objeto con mayor resolución, resaltando pequeños detalles que podrían arrojar luz sobre la naturaleza de este hallazgo. Cada ángulo, cada sombra, fue analizada para descartar posibles errores e interpretaciones. Ya está claro que el objeto representa algo enigmático y ambiguo. ¿Pero hay suficientes pruebas para sacar una conclusión definitiva? ¿O este artefacto podría ser un juego de luces y sombras, una variedad de piedra común o una roca marciana? Son precisamente estas preguntas las que rondan en la mente de muchos, esperando que la próxima revelación aporte una comprensión aún mayor de este segundo planeta desde el Sol. Y teniendo esto en cuenta, recurriremos a las opiniones de los principales científicos y expertos para aclarar definitivamente todas las dudas. Entre los científicos comenzó un animado debate cuando la imagen del supuesto cráneo se hizo accesible al público en general. Algunos de los astrofísicos y geólogos más respetados pusieron en duda la verosimilitud de este hallazgo, citando la gran cantidad de ilusiones ópticas conocidas que Marte ya había ofrecido anteriormente a los investigadores. Sin embargo, algunos representantes de la comunidad científica, ajenos a los prejuicios, afirman que ninguna versión debe ser descartada sin un análisis minucioso. Ellos sostienen que estamos obligados a considerar todos los posibles desenlaces, incluso los increíbles. Muchos expertos han señalado las composiciones únicas del suelo y las condiciones de Marte que podrían haber llevado a la formación de objetos similares, pero sin duda no de origen humano. Mientras tanto, también se discuten otras causas, incluyendo procesos desconocidos de erosión o la presión de los vientos que crean ilusiones relacionadas con formas de cráneos humanos. Cada científico intenta defender su opinión, presentando datos y criterios que parecen los más convincentes. Con el tiempo, las discusiones se intensifican, abriendo nuevos horizontes para el deseo milenario de desentrañar los misterios del cosmos. El choque de opiniones genera nuevas ideas e hipótesis sobre lo que aún esconde el planeta rojo. Pero a medida que continúan las discusiones, las preguntas no disminuyen, solo aumentan, y cada una de ellas busca una respuesta. Quizás sea precisamente el contexto histórico de la investigación de Marte el que pueda arrojar luz sobre lo que está ocurriendo y aportar claridad al acalorado debate científico. La exploración de Marte ha sido una fuente de inspiración y emoción para la humanidad durante décadas. Desde las primeras observaciones de los astrónomos, cuando Marte era solo un pequeño punto rojo en el cielo, hasta las ambiciosas misiones actuales para estudiarlo, cada nuevo hito en la exploración de este planeta ha traído descubrimientos sorprendentes y ha generado aún más preguntas sobre su pasado y su presente. El desarrollo de la tecnología permitió primero enviar satélites a la órbita y posteriormente rovers para estudiar en detalle la superficie y la atmósfera de Marte. Cada lanzamiento de una misión iba acompañado de la esperanza de encontrar, aunque fuera los más mínimos indicios de vida o agua que pudieran señalar la posible existencia de actividad biológica pasada o presente en el planeta rojo. Estas investigaciones son importantes no solo para comprender Marte, sino también para desvelar misterios cósmicos más amplios sobre cuán común es la vida en nuestra galaxia. Con cada paso, los científicos superaban nuevas barreras y revelaban cada vez más secretos marcianos. Es precisamente en este contexto que el hallazgo actual, que supuestamente recuerda a un cráneo, adquiere una importancia especial.
puede servir como catalizador para un análisis aún más profundo y posiblemente convertirse en un punto de partida para reconsiderar nuestras ideas sobre la vida fuera de la Tierra. Pero antes de que eso suceda, debemos resolver muchas de las incógnitas que nos ha dejado el propio planeta rojo y aprender más sobre los misteriosos procesos que allí ocurren. Marte siempre ha estado envuelto en misterios y enigmas que continúan desconcertando a los científicos. Por ejemplo, los extraños fragmentos que de vez en cuando aparecen en las imágenes de la superficie generan muchas preguntas entre los investigadores sobre su origen. ¿De dónde provienen? Quizás sean huellas de antiguos procesos que tuvieron lugar en el planeta en un pasado remoto. Otra anomalía que no deja indiferentes a los científicos son los canales marcianos y las líneas oscuras que a veces aparecen tras los cambios estacionales. Estas formaciones hacen suponer la posibilidad de antiguos ríos que pudieron fluir por la superficie, lo que indicaría la presencia de agua líquida en un pasado remoto. Sin embargo, hasta ahora no se han podido encontrar pruebas exactas. Pero quizás el más enigmático de todos los misterios es la posibilidad de la existencia de vida. Cada mineral hallado, cada formación extraña llena la mente de los científicos con pensamientos sobre la posibilidad de que existan organismos biológicos en las duras condiciones marcianas. A medida que profundizamos en estas cuestiones y encontramos nuevos datos, podrían esperarnos aún más descubrimientos. Y con cada paso hacia la siguiente sorpresa, una cosa se vuelve clara. Marte aún nos sorprenderá más de una vez. ¿Con qué frecuencia vemos lo que queremos ver? Especialmente cuando se trata de la misteriosa planeta roja. Pero, ¿y si el enigmático cráneo descubierto en las arenas marcianas no es más que un juego de luces y sombras? Marte, con sus tormentas de polvo y la implacable luz solar, posee numerosos factores capaces de crear fenómenos ópticos inusuales. No hace mucho, las historias sobre rostros ocultos en Marte se utilizaban para cautivar la imaginación de las personas. Estas ilusiones suelen aparecer debido a las complejas interacciones entre la forma del paisaje, su iluminación y el ángulo de la toma. Quizás este supuesto cráneo sea simplemente un fenómeno similar, donde todo coincidió de tal manera que logró engañar incluso a los investigadores más experimentados. Y aún así, incluso si este cráneo no es más que una ilusión, hallazgos como este vuelven a plantear preguntas fascinantes sobre nuestro deseo de encontrar signos de vida en otros planetas. La confusión entre la realidad y la ilusión nos conecta con cuestiones más profundas de la exploración espacial. Y quizás sean precisamente estos fenómenos los que algún día puedan iluminarnos con descubrimientos sorprendentes. Y mientras los científicos buscan respuestas claras, algunos creen que la solución de este misterio podría estar relacionada con teorías más místicas, que quitan el sueño a muchos escépticos. Durante muchos años, las teorías sobre civilizaciones antiguas en Marte han alimentado el interés de científicos y entusiastas. Imaginen un Marte antiguo, vibrante, floreciente, con numerosas civilizaciones. Estas civilizaciones podrían ser quienes dejaron huellas en la superficie del planeta, de las cuales solo podemos especular. Algunos creen que las huellas existen en forma de escombros que tomamos por formaciones naturales. Inspirados por los mapas del Vaticano y los relatos sobre la Atlántida, los investigadores están convencidos de la existencia de civilizaciones avanzadas en Marte que podrían haber utilizado tecnologías sofisticadas. Estas suposiciones dan lugar a historias asombrosas sobre marcianos que podrían haber viajado por la galaxia, incluida la Tierra, e incluso haber contactado con antiguos humanos. Es posible que esta conexión se manifieste en nuestra cultura y arquitectura. Sin embargo, es imposible ignorar el escepticismo, ya que cada argumento tiene fuertes opositores que defienden con determinación su realismo científico. Y mientras los escépticos presentan argumentos contrarios razonables, los soñadores siguen construyendo historias sobre lo que esconde el planeta rojo. Los misterios de Marte quizás nos esperan en cada paso, aunque ninguno de ellos está exento de desafíos para la percepción científica. Pero ¿de qué manera están relacionadas estas teorías con la idea de colonias humanas en el espacio y qué otras sorpresas nos tiene preparadas Marte? La idea de que los humanos pudieron haber vivido en Marte en la antigüedad genera tanto entusiasmo como escepticismo. Imaginen civilizaciones antiguas que poseían los conocimientos y tecnologías necesarios para conquistar otro planeta. En las últimas décadas, esta idea no solo ha estimulado la imaginación de los escritores de ciencia ficción, sino que también se ha convertido en tema de debates científicos. Algunos teóricos sugieren que una colisión o un cataclismo masivo en la Tierra pudo haber obligado a los primeros humanos a buscar refugio en Marte, basando esta hipótesis en posibles rastros de actividad humana encontrados entre los relieves marcianos. De hecho, las fuentes de artefactos documentales de las culturas más antiguas de la Tierra a veces contienen conjuntos de símbolos y signos que, según los investigadores, podrían indicar un origen extraterrestre.
Pero ¿podemos realmente considerar esto como una prueba de que hubo humanos viviendo en Marte? Los escépticos afirman que tales teorías se basan únicamente en conjeturas e imprecisiones en la interpretación de los datos. Sin embargo, cada nuevo descubrimiento en el planeta rojo puede cambiar nuestra percepción sobre la antigua migración interplanetaria. Por asombrosa que parezca, esta hipótesis abre perspectivas interesantes para futuras investigaciones y podría arrojar luz sobre nuestro futuro en el espacio. ¿Qué tecnologías ayudarían a tales asentamientos a sobrevivir en las duras condiciones de Marte? Al pasar a la discusión sobre las tecnologías modernas que impulsan nuestro camino hacia un futuro interplanetario, encontramos cada vez más analogías y oportunidades. La preparación y organización de misiones a Marte exige que los científicos e ingenieros desarrollen tecnologías de vanguardia que hagan que la exploración del planeta rojo no solo sea posible, sino también exitosa. Una de las técnicas clave ha sido el desarrollo de los rovers marcianos, cuyas ruedas son capaces de maniobrar en las complejas condiciones del relieve marciano para recolectar información valiosa y transmitirla a la Tierra. Las cámaras innovadoras instaladas en los rovers desempeñan un papel crucial en la obtención de imágenes nítidas de la superficie, mientras que las herramientas analíticas integradas ayudan a identificar diversos minerales y componentes del suelo marciano. Otro aspecto importante es la comunicación interplanetaria. Establecer un canal de transmisión de datos estable entre la Tierra y Marte es un elemento clave para el éxito de la misión. Gracias a los satélites que orbitan Marte, los datos se transmiten a la Tierra con pérdidas y retrasos mínimos. Esto permite a los científicos analizar toda la información recibida de manera oportuna. Tampoco se puede dejar de mencionar la contribución de las tecnologías de inteligencia artificial. Los algoritmos ayudan en el procesamiento inicial de los datos, entre los cuales pueden ocultarse esos hallazgos únicos que generan tanto revuelo y debate. Pero estos logros son solo el comienzo. En la siguiente sección discutiremos qué innovaciones se esperan en el futuro y cómo podrían cambiar nuestra percepción del planeta vecino. ¿Seremos alguna vez capaces de emprender un viaje a Marte para explorarlo en persona? La respuesta se encuentra en el siguiente paso hacia los descubrimientos espaciales. El futuro de la exploración de Marte cautiva la imaginación de científicos e ingenieros de todo el mundo. En las próximas décadas están previstas misiones que podrían cambiar nuestra visión de este enigmático planeta. Uno de estos proyectos es la misión de enviar personas a Marte, que posiblemente se convierta en la empresa de exploración más ambiciosa del siglo XXI. Las dificultades asociadas a esta tarea son enormes, desde la creación de sistemas de soporte vital seguros hasta garantizar el éxito en la entrega y el regreso de la tripulación. Además, se están planificando misiones para estudiar con mayor detalle la geología y la atmósfera de Marte, lo que podría conducir a descubrimientos revolucionarios sobre su historia y su potencial para albergar vida. En este contexto, la perforación en profundidad de la superficie adquiere una importancia especial, ya que puede proporcionar información sobre la posible existencia de fuentes subterráneas de agua o incluso de vida. Otro objetivo importante de las futuras misiones es la construcción de bases permanentes que servirán como plataformas para futuros viajes espaciales. Estas bases permitirán realizar investigaciones extensas in situ y probar tecnologías de vida autónoma en otro planeta. El tiempo dirá qué resultados sorprendentes traerán estos ambiciosos proyectos. Una cosa es evidente, Marte seguirá estando en el centro de atención, inspirándonos a lograr nuevas hazañas. ¿Qué nos espera más allá del horizonte? Solo el futuro tiene la respuesta. Pero se abre ante nosotros una nueva era en la exploración espacial, llena de descubrimientos increíbles.